Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Espero que todos estéis bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie en la que desmonto libros de la Biblia. Y esta vez nos toca el libro de Isaías. Bismillah. Primera pregunta importante. ¿Quién es el autor del libro de Isaías? Esta pregunta para los cristianos parecerá muy obvia, pero la respuesta os va a sorprender. Pues bien, el libro de Isaías tiene varios autores anónimos. Y para probar esto, voy a basarme en comentarios de eruditos bíblicos. Tomemos la Biblia de Estudio Andrews y veamos qué dice en la introducción a este libro. Aunque la mayoría de los eruditos concuerda en que Isaías escribió al menos parte del libro, muchos opinan que tuvo 2, 3 e incluso más autores. No es necesario aceptar este punto de vista, pues las diferencias entre las distintas partes del libro pueden entenderse perfectamente como resultado de diferentes épocas y situaciones en su composición. Un ejemplo del rollo de Isaías encontrado en Qumrán no muestra ningún espacio entre los capítulos 39 y 40, lugar en donde muchos estudiosos ven un cambio de autor. Especifica que la obra está compuesta por autores desconocidos de diferentes épocas, y es interesante que mencionen los manuscritos del Mar Muerto, ya que estos podrían demostrar de que hubo más autores. Vamos a comprobar si esto es verdad. En el libro titulado Los manuscritos del Mar Muerto, Qumrán en el siglo XXI, escrito por el eminente erudito F.F. Bruce, nos informa lo siguiente en la página 66. El capítulo 33 termina cerca del pie de una columna donde aún queda espacio para 3 líneas de escritura, pero el capítulo 34 empieza en lo alto de la columna siguiente. Pero, ¿se ha llegado a sugerir en algún momento que existe un cambio de autoría al final del capítulo 33? De hecho, sí. En sus conferencias sobre los profetas de Israel, escritas en 1882, por ejemplo, William Robertson Smith cita los versículos finales del capítulo 33 como el último mensaje del primer Isaías. El capítulo 33 indica un cambio de autoría. El espacio tras el capítulo 33 podría indicar más bien un cambio de escriba. Aparte de demostrar de que hubo cambios de autores, llama la atención de que la obra escrita desde el capítulo 1 hasta el capítulo 33 se le atribuya al primer Isaías. Eso quiere decir que hay un segundo, un tercer o incluso más Isaías. Que por cierto son seudónimos de autores totalmente anónimos. Veamos qué dice la Biblia de Jerusalén. A continuación os mostraré lo que me llamó la atención en su introducción al libro de Isaías. La Biblia agrupa bajo el nombre del profeta Isaías 3 colecciones de oráculos de autores diversos y épocas distintas. Las ediciones actuales de la Biblia distinguen estas colecciones como primer Isaías, segundo Isaías o también llamado Deutero Isaías y tercer Isaías. Al igual que la Biblia de Estudio Andrews, la Biblia de Jerusalén dice que del capítulo 1 al capítulo 39 se le atribuye la autoría al gran profeta Isaías. Ahora veamos qué dice acerca del segundo Isaías o también llamado Deutero Isaías. El autor o autores de estos oráculos es un profeta desconocido, o en otras palabras, del capítulo 40 al capítulo 55 no se sabe quién lo escribió. Además añade lo siguiente: intercalado se encuentra el poema del siervo de Yahvé. Es un texto que ofrece muchas dificultades de ajuste con el resto del libro. Se puede observar claramente de que hay algo que no encaja. Veamos qué dice acerca del tercer Isaías. Colección heterogénea de oráculos, obra de un profeta desconocido. Otra vez, del capítulo 56 hasta el capítulo 66, lo que viene a ser el final del libro, no se sabe quién lo escribió. Ahora os voy a mostrar la introducción que nos da el libro del pueblo de Dios. Contiene muchos otros escritos provenientes de épocas posteriores. A lo largo de varios siglos, los discípulos y continuadores del profeta trabajaron en la redacción de esta obra densa y compleja, que lleva el nombre de Isaías. En líneas generales, la obra consta de 3 grandes partes, que corresponden a 3 etapas distintas de la historia de Israel. La primera sección, que va del capítulo 1 al 39,
contiene algunos fragmentos de origen diverso. La segunda sección, del capítulo 40 al capítulo 55, los oráculos de este profeta fueron luego incorporados al libro de Isaías, y a su autor se le designa habitualmente con el nombre de Deutero-Isaías o Segundo Isaías. Y para acabar, la tercera sección, que va del capítulo 56 al capítulo 66, es una colección de varios profetas, y el libro en general es una recopilación de oráculos provenientes de épocas y autores diversos. Creo que queda demostrado de que este libro, en su mayor parte, es anónimo, y que fue escrito por autores desconocidos. Ahora bien, después de aclarar la pregunta de quién es el autor del libro de Isaías, me gustaría dejar una segunda pregunta, que obviamente va dirigida hacia los cristianos. Si no se sabe nada del autor, ¿por qué se atribuyen las palabras a Dios? Ahora bien, si nos adentramos en el texto, nos podremos encontrar con lo que la Biblia nos tiene acostumbrados, como por ejemplo los famosos antropopatismos. Leamos el capítulo 1, versículo 14, donde dice que Jehová está cansado de aguantar las fiestas paganas. Otro ejemplo sería Isaías 63, versículo 9, donde Jehová o Yahvé siente angustia. O pasajes tan absurdos como Isaías capítulo 7, versículo 20, donde dice que Jehová alquilará una navaja para afeitarle la cabeza y las piernas a Judá. Otro pasaje absurdo sería el capítulo 20, versículos 2 y 3, donde Jehová ordena a Isaías andar desnudo durante 3 años delante de todo el mundo. ¿Qué clase de Dios le ordena a su profeta humillarse y caminar desnudo delante de todo el mundo para profetizar contra unas naciones? Un acto que denotaba desgracia y humillación. Algo sumamente inquietante es que Segunda de Reyes capítulo 19 es una copia palabra por palabra de Isaías 37. Podéis comparar los textos y veréis de que son idénticos, cosa que no tiene sentido, ya que teóricamente hubo 200 años de diferencia entre los autores. O pasajes tan absurdos y obscenos como el que encontramos en Isaías 57, versículo 8, donde se hace un símil haciendo clara referencia al miembro viril. El pie de página de la Nueva Biblia de Jerusalén lo deja bien claro. El capítulo 13 nos lo introducen con el siguiente encabezado. Los oráculos reunidos en estos capítulos sugirieron de circunstancias diversas, a veces muy distantes en el tiempo. Algunos proceden del mismo profeta Isaías y otros fueron añadidos por sus discípulos. Del capítulo 13 hasta el capítulo 23 nos encontramos con mensajes proféticos dirigidos contra las naciones no hebreas. A continuación expondré algunas profecías fallidas. En el capítulo 13, versículos 19 y 20, se profetiza de que el territorio de Babilonia nunca más será habitado, cosa que jamás ha ocurrido. Y antes de que venga el típico cristiano a decirme de que no se refiere al territorio de Babilonia, sino al imperio babilónico, veamos qué dice, por ejemplo, la Biblia de Estudio MacArthur. Aunque no ha tenido el mismo esplendor del pasado, el lugar donde existió Babilonia nunca ha dejado de tener habitantes, así sea en pequeñas poblaciones o asentamientos pastoriles, de manera que esta profecía debe apuntar a una desolación futura. O en otras palabras, no se ha cumplido y no hay ningún motivo para creer de que se va a cumplir. Además, la Nueva Biblia de Jerusalén nos deja un pie de página bastante revelador acerca del capítulo 13. Este poema, como el siguiente, está quizá en relación con los capítulos del 40 al 55, a no ser que sea más antiguo y haya sido retocado durante el destierro. En el capítulo 19, versículo 5, se profetiza contra Egipto, y dice claramente que el río Nilo se secará, cosa que históricamente jamás ha ocurrido. Hubo un energúmeno que insistía en que la profecía no se refería al río Nilo, sino que solamente a sus canales y afluentes.
una excusa peregrina que se sacó de la manga. Pero las Biblias dicen todo lo contrario. En el capítulo 19 de los versículos 18 al 21, se profetiza de que Egipto servirá a Jehová, y que existirán 5 ciudades que hablarán el lenguaje de Canaán. Esto obviamente nunca ha sucedido. Del versículo 23 al 25 dice que habrá una alianza de países entre Asiria, Egipto e Israel, algo que históricamente jamás ha ocurrido. Ahora pasaré a la crítica textual, que viene a ser el análisis de las variantes de los manuscritos y la conservación del texto bíblico. He de decir que, como cualquier otro libro de la Biblia, el paso de los siglos le ha pasado factura al libro de Isaías, además de haber sufrido alteraciones y modificaciones. Por ejemplo, capítulo 10, versículo 27. En la Nueva Biblia de Jerusalén, al final del versículo encontramos puntos suspensivos entre paréntesis. Y el pie de página aclara: las últimas palabras del versículo son ininteligibles. El libro del teólogo Frederick Bruce, el cual mencioné anteriormente, expone algunos ejemplos de variantes textuales que causaron graves problemas a los traductores. En la página 68 dice lo siguiente: el doctor Millard Burrows, que fue miembro del comité de revisión, nos explica que en total se adoptaron 13 pasajes en los que Isaías A se desviaba del texto tradicional, y añade que en algunos casos en los que él votó a favor de la adopción de este nuevo texto, ahora creía que el texto tradicional se debería haber mantenido después de todo. Vemos que hay un número que nos lleva al pie de página. Se cita el libro titulado Los rollos del Mar Muerto, la versión de 1955, cuyo autor es el propio Dr. Millard Burrows. Pude conseguir este libro en formato físico, traducido al francés, y he tenido la oportunidad de estudiarlo detenidamente. Y como bien dice Frederick Bruce, el Dr. Millard Burrows nos confiesa lo siguiente en su libro. Os lo iré traduciendo al español. Debo confesar que en ciertos puntos, donde probablemente voté la corrección, creo que ahora nos hemos equivocado y que hubiese sido mejor conservar la versión masorética. El teólogo Frederick Bruce continúa diciendo: Isaías 21:8, donde la versión estándar revisada decía, en referencia a un guardia que está oteando el desierto sirio hacia el este en espera de un mensajero. Entonces gritó: «Estoy de pie en la torre, oh Señor». En este punto, por un cambio accidental de consonantes, el texto masorético había introducido la figura irrelevante de un león, de manera que la versión americana dice: «Y gritó un león», mientras que la versión revisada dice: «Y gritó como un león». Esto lo pude comprobar en la nueva versión estándar revisada. Como bien dice en el libro, el versículo dice: «Entonces el vigía gritó: «Estoy de pie en la torre, oh Señor». Como vemos, hay una C al lado de la palabra vigía, la cual nos lleva al pie de página. Las abreviaturas QMS hacen referencia a los manuscritos encontrados en Qumrán, y las siglas MT hacen referencia al texto masorético en hebreo. Y para nuestra sorpresa, el texto masorético dice un león en lugar de un vigía. En el oráculo del siervo sufriente, en el capítulo 53, versículo 11, el texto masorético empieza con las palabras que reproducen la versión americana y la versión estándar revisada. Verá de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Sin embargo, la Septuaginta, la traducción griega precristiana del Antiguo Testamento,
Añade la palabra luz como un objeto en la primera parte de este versículo, y en general se ha aceptado que el texto hebreo original tenía esta palabra, que habría desaparecido inadvertidamente en el curso del copiado y recopiado. Esta es la razón por la cual la aparición de la palabra luz en Isaías 53:11 es tan significativa. Queda claro que esa palabra estaba presente en el texto hebreo de uso habitual a principios de la era cristiana, y que desapareció por accidente en algún momento entre entonces y el año 400 después de Cristo. Estaba ausente del texto hebreo en el que Jerónimo basó su traducción latina del Antiguo Testamento a principios del siglo V. Esto demuestra que a lo largo de los siglos se han ido perdiendo y añadiendo palabras. Que por cierto, hablando de San Jerónimo, la Nueva Biblia de Jerusalén tiene un pie de página muy interesante acerca del primer versículo del capítulo 16. Dice así: San Jerónimo traduce: envía, Señor, al Cordero Soberano de la Tierra, lo que da al texto un alcance mesiánico. Cuando en realidad el texto dice otra cosa: enviad corderos al Señor del país. Esto demuestra que los cristianos siempre tuvieron la tendencia de malinterpretar las escrituras del Antiguo Testamento para apoyar advenimientos mesiánicos. Del capítulo 24 al capítulo 27, lo que viene a ser el Apocalipsis de Isaías, resulta que no fue escrito por el primer Isaías, ya que forman una sección aparte del libro de Isaías, compuesta después del exilio por los continuadores de su mensaje. Eso quiere decir que fueron escritos más de 100 años después del primer autor. Estos capítulos son sin duda los más tardíos del libro de Isaías. En el capítulo 49, la Nueva Biblia de Jerusalén comenta lo siguiente: no todos los autores están de acuerdo sobre la extensión de este canto, que algunos cortan en el versículo 6, mientras que otros también incluyen en él los versículos 7 al 9. Capítulo 56, versículo 10, lo que equivaldría al inicio de la tercera parte del libro de Isaías. La Nueva Biblia de Jerusalén dice lo siguiente en el pie de página: este oráculo, como el siguiente, es quizá anterior al destierro. Ciertos detalles de culto idolátrico quedan oscuros. ¿Y qué quiero mostrar con todo esto? Simplemente quiero reafirmar de que el libro de Isaías es una colección heterogénea de diferentes épocas y diferentes autores totalmente anónimos. Y para ir acabando el vídeo, os voy a citar unas interesantes declaraciones acerca del libro de Isaías, hechas por el Dr. Millard Burrows. Existen numerosas omisiones, a veces bastante considerables. En Isaías capítulo 2, versículos 9 y 10, donde el texto masorético está manifiestamente defectuoso, el rollo del monasterio de San Marcos omite 12 palabras hebreas, y esta omisión no mejora la situación. Sin duda, el texto seguido por el escriba ya estaba incorrecto y no pudo hacer nada. El rollo tiene 3 buenos ejemplos de un error frecuente llamado homoyoteleuton. Acerca de Isaías 14:4 comenta: aquí hay un esfuerzo desesperado para dar sentido a la palabra hebrea, cuyo significado real, si es que existió, es desconocido. No lo encontramos en ninguna otra parte. Las letras R y D son fácilmente confundidas. Acerca de Isaías 49:24 comenta lo siguiente: el texto masorético dice aquí: los cautivos de un hombre justo, lo cual no tiene sentido. Además, he observado que en muchas Biblias dice los cautivos de un tirano. Acerca de Isaías 15:9 dice lo siguiente: el texto masorético menciona la ciudad de Dimón en las 2 ocasiones. No encontramos en ninguna parte una ciudad con tal nombre. La versión latina vierte la palabra Dibón en este versículo, y la versión siríaca Ribón, confundiendo la D con la R.
Acerca de Isaías 21:8, el cual comenté anteriormente, el doctor dice lo siguiente: en vez de el vigía, el texto masorético dice un león. Esto siempre ha representado una dificultad para los traductores. Las palabras hebreas para león y vigía tienen más o menos el mismo aspecto y mismo sonido. Un escriba inatento pudo fácilmente sustituir el uno por el otro. Sobre Isaías 49:17 dice: en el texto masorético pone tus hijos, mientras que en el manuscrito del monasterio de San Marcos dice tus constructores. Obviamente no tiene nada que ver el uno con el otro. Acerca de Isaías 49:5, el rollo de San Marcos y varias versiones dicen e Israel será reunido, mientras que el texto masorético dice e Israel no será reunido. Esto pudo haber sido un error de un escriba que escribía bajo un dictado y no prestaba atención a lo que escribía. Y bueno, os podría dar decenas de ejemplos, pero no quiero que el vídeo se haga eterno. El Dr. Burrows continúa afirmando que hubo alteraciones deliberadas, con intenciones de cambiar el texto. Aquí pongo fin al vídeo. La verdad es que tengo muchísimas más pruebas, pero los vídeos de esta serie son solo resúmenes, ya que de lo contrario serían bastante extensos. Los cristianos suelen citar bastante el libro de Isaías, incluso hay quienes lo consideran el quinto evangelio. Pero como siempre pasa, si estudiamos en profundidad la Biblia, nos daremos cuenta de que está bastante lejos de ser la palabra de Dios. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Espero que el vídeo os haya resultado informativo. Y si hay alguien que quiera comentar, que por favor utilice la caja de comentarios de forma libre. Que la paz sea con todos vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, inshallah.